depende del momento, depende de en qué momento te lo dicen, a qué se refiere. Por lo general se puede asociar a que eres un exigente, que no tienes flexibilidad y tienes poco en cuenta la posibilidad de cambiar si has tomado una decisión. ¿Cómo tiene que ser nuestro cristianismo? ¿A medias tintas, moderado o totalmente radical? Anoche me vino la vena poética, si es que se puede llamar así, y yo escribí, estando en la cama, lo siguiente: solo los creyentes radicales podrán mantenerse en pie frente al ataque que la Iglesia, la Biblia y Dios experimentarán en los últimos tiempos. Los cobardes, los que están pero no son, los que son pero no están, no aguantarán la presión de los últimos tiempos. Los que sí pero no, los que no pero sí, los de corta duración, los indecisos y los amantes de este mundo no podrán resistir a la maldad que reina en el ambiente. Solo los radicales que estén dispuestos a aborrecer su propia vida y a no doblar sus rodillas ante los baales de este mundo podrán resistir el fuego del horno de los que, como Nabucodonosor, pretenden que seamos parte de la masa que como borregos se dejan seducir y engañar por los tesoros de este mundo. Me salió bonito, ¿verdad? Yo ni me lo creía. Lo hice yo, ¿eh? Yo creo sinceramente que si algo llama la atención de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la forma como hablaba, la forma como vivía, cómo se comportaba, cómo actuaba, es que era tremendamente radical. He escogido tres versículos, hay muchos, pero para que veáis lo radical que era el Señor. Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Estas no son palabras de una persona indecisa que no sabe lo que quiere ni lo que demanda de la gente. Estas son palabras muy radicales, contundentes, directas, al grano, sin género de duda. El que no es conmigo está contra mí. No hay ambigüedad. Bueno, yo no creo, no estoy en contra, pero bueno, yo sé que muchas personas consideran que son palabras fuertes, pero esto es lo que hay. O estás a favor de Cristo o estás en contra de Cristo. No hay término medio. O siembras o desparramas. Una declaración tremendamente radical por parte de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 9, versículo 23, y le decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí no hay medias tintas, ¿eh? Ahí no hay medias tintas. Si alguno quiere venir en pos de mí, las condiciones son muy claras. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Así de radical, así de directo, sin rodeos, las cosas claras y el chocolate espeso, ¿eh? Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, son las palabras que le dirigió al joven rico, le amó y le dijo, me gusta eso, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Y en este caso, este muchacho, este joven rico, dice que se fue muy triste, porque no le hizo ninguna gracia lo que el Señor le decía. Vino con mucha expectativa, con mucha alegría, muy suelto, muy dinámico. Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Tal vez él probablemente esperaba otra respuesta más suave, más diplomática. Y le dijo el Señor: bueno, pues lo primero que tienes que hacer es ir a la palabra, hacer lo que dice la palabra, cumplir con lo que dice la Escritura. Y el joven le dice: yo es que todo esto lo he hecho desde mi juventud. Es una persona religiosa, una persona que se tomaba muy en serio los mandamientos de la palabra de Dios. No cogía lo que les gustaba y los que no les gustaba los aparcaba, sino que dice: todo lo que tú me dices que cumpla, yo lo he cumplido. Pero él notaba que simplemente por cumplir la letra
no era suficiente. Él quería algo más. Él notaba que le faltaba algo. Y Jesús se lo dijo. Bueno, si quieres que te sea sincero, te voy a proponer algo que va a romper todos los esquemas de tu vida. Nunca en ninguna sinagoga, ningún rabino, nadie jamás se va a atrever a decirte lo que yo estoy a punto de decirte. ¿Vamos en serio? Sí, sí, Señor. Maestro bueno. Muy bien, maestro bueno, agárrate. Vende absolutamente todo lo que tienes. Se lo vas a dar a los pobres. Y a continuación, me sigues, tomas tu cruz, me sigues, me obedeces. Más claro agua, tremendamente radical, contundente, no le pasó la mano, no comenzó a pensar diciendo, oye, pues, nosotros somos gente de escasos recursos, mis discípulos han dejado sus trabajos, sus redes, sus barcas, sus familias, este muchacho nos vendría muy bien en el equipo porque nos financiaría la comida, buenos hospedajes, tendríamos, digamos, el aspecto material cubierto, un joven rico, sincero, religioso, que va en serio, pues, oye, pues mira, vente con nosotros y todo el dinero que tienes lo inviertes en el ministerio nuestro y vas a ser bendecido y prosperado y el Señor te va a prosperar y a bendecir y a prosperar y a bendecir. Es que no le dijo eso, no le dijo nada de eso. Es decir, el Señor no se dejó seducir por el materialismo de este muchacho, sino que más bien le dijo, mira, así como estás no nos sirve. Prefiero que vendas todo, que empieces de cero, que empieces un modelo, un estilo de vida diferente y tú sígueme y vas a ver cómo te vas a ir acostumbrando a una vida diferente. No le hizo gracia. Y muchas veces las palabras del Señor Jesucristo caían mal. Caían mal a los religiosos, caían mal, por ejemplo, al joven rico, caían mal a personas que parece que sí, pero luego no. De hecho, no solamente tenemos este ejemplo en la Biblia de una persona que viene sinceramente al Señor y le hace una pregunta y qué tengo que hacer y qué me hace falta, sino que también vemos otros casos donde el Señor Jesucristo le dice a uno, por ejemplo, sígueme, y salta y le dice, sí, pero espérate un momento, es que déjame que primero entierre a mi padre. El Señor podía haberle dicho, oye, verá, tienes razón. Cumple primero con todos los aspectos familiares, que el viejo se muera, que le des un buen entierro, queda bien con la familia, no te disgustes con la familia, y entonces después, cuando ya hayas hecho todo lo tuyo, vienes y me sigues, que yo te estaré esperando. Eso no le dijo el Señor. Sino vemos que el Señor era muy directo y era muy radical. Hoy en día, cuando hay, por ejemplo, políticos o cuando hay personas en una tertulia o donde sea, que dicen cosas muy radicales, muy directas, la gente como que no les gusta, se enfadan, se ponen en guardia. Y es que sabemos que desde hace ya mucho tiempo, años, todos los principios ya no son principios, sino que ya son cosas, bueno, depende, ¿no? Si te va bien, si te gusta, si te agrada, si te apetece, si no, pues no pasa nada. Y estamos viviendo en una época donde la gente, incluso en las iglesias, yo no estoy hablando en un mitin político en esta tarde, yo no estoy hablando en un estadio inconverso, yo le estoy hablando a ustedes, a cristianos. Incluso hay gente en las iglesias que se llaman cristianos, que cuando se predican y se enseñan y se dicen ciertas y determinadas verdades, no les gusta, se sienten incómodos. De hecho, hoy incluso hasta recibíamos un correo, un WhatsApp de una persona que se congregaba aquí, que no le ha hecho mucha gracia algunas de las cosas que yo he predicado y enseñado en los últimos cultos, y bueno, pues ha dicho que no viene más, y yo le he dicho que el Señor le bendiga. Pero es que si observamos al Señor Jesucristo, hay un momento, y ustedes conocen este pasaje perfectamente, en el que el Señor Jesucristo dijo, más bien le dijeron sus discípulos, hay gente que hoy se ha ido ofendida contigo, porque el mensaje que has dado no ha sentado nada bien. Y el Señor Jesucristo dijo, pues si ustedes quieren también aprovechar y marcharse con ellos, ya saben, váyanse. Y no se fueron. Incluso uno le dijo, ¿y a dónde me voy a ir ahora? Después de conocerte a ti, Señor, ¿a dónde voy a ir? ¿Quién me va a dar esas palabras de vida, de gracia y de paz que solamente tú nos puedes proporcionar?
El cristianismo siempre se caracterizó por su radicalidad. Hablaba siempre muy claro en contra del pecado, en contra del desorden, en contra de la idolatría, en contra de todo aquello que no está escrito en la palabra. La Biblia es un libro tremendamente radical, sienta mal a ciertas y determinadas personas y sectores. Fíjate que la Biblia no empieza diciendo, vamos a dar una serie de argumentos o de razones por las cuales nosotros los creyentes creemos en Dios. Punto número 1, creemos en Dios porque tal y cual. Punto. No. La Biblia empieza de una forma contundente. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Punto. El mismo Señor Jesucristo, cuando era atacado por el mismísimo Satanás, no empezaba a presentar una serie de argumentos, sino que era tremendamente contundente. Y nosotros los cristianos no podemos perder esa característica que es típica nuestra, de ser radicales, de ser contundentes, de incluso estar dispuestos hasta la muerte a defender a Dios y a su palabra y a lo que nos ha enseñado el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que algunos creyentes incluso rechazaban el ser rescatados por dinero para tener mayor honra y mayor premio cuando resucitaran. Vemos que, por ejemplo, cuando Daniel se le da la oportunidad de decir, oye, ¿tú has pensado bien lo que estás haciendo? Total, ¿qué más te cuesta no orar durante un tiempo? No pasa nada. Si el rey ha establecido una ley para todo el mundo igual, no es que sea una ley en contra de ustedes los judíos, sino que es una ley para todas las religiones del mundo, del reino. ¿Qué más te da no orar durante un tiempo? Total. Pero Daniel no claudicó. Daniel incluso lo hizo más abiertamente que antes. Y abría las ventanas de su casa y seguía orando por la mañana, por la tarde y por la noche, como solía hacerlo. Y no se dejó seducir, ni arrastrar, ni amedrentar por la orden del rey, que era una orden totalmente antibíblica. Y él siguió orando, y eso le costó que lo arrojaran vivo al foso de los leones. Y el rey al final le dijo, bueno, el Dios en el cual confías, que te guarde, si es capaz de guardarte. Y claro que lo guardó. ¿Qué más le daba a los 3 jóvenes amigos de él en Babilonia? Doblar sus rodillas ante una imagen. Bueno, tú te doblas por fuera, pero por dentro en tu corazón tú tienes tu creencia bien arraigada y tú dices, Señor, perdóname, yo lo hago para... No se doblaron, aunque le dieron varias oportunidades. Ellos fueron muy radicales. ¿Y de dónde nos viene esa radicalidad? ¿De dónde nos viene esa firmeza en decir no o sí? ¿De dónde nace esa radicalidad? Primero del ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Si hubiéramos sido nosotros discípulos de Cristo hace 2000 años, primeramente dudo que nos hubiera llamado, sinceramente. Yo creo que a mí en ese momento no me hubiera llamado el Señor. Pero si nos hubiera llamado el Señor hace 2000 años para ser parte de sus discípulos, nos hubiéramos dado cuenta que desde el principio fue muy claro con sus discípulos. Nunca intentó con diplomacia, ¿verdad?, con astucia, sino que incluso llegaron muy pronto desde el principio de su ministerio. Algunos dijeron, es que enseña con autoridad, no como los escribas y los fariseos, que endulzan el mensaje, que le echan agua al vino, ¿verdad?, sino que predica con autoridad. Y yo creo que nosotros los creyentes en estos tiempos, más que nunca, tenemos que ser tremendamente radicales. Nos pasó hace años que una hermana trajo a su marido al culto. Y después del culto le dije, ¿qué le pareció a tu marido el culto? Y me dijo, mi marido dice que eres un hombre demasiado radical. Y yo dije, gloria a Dios, veo que lo ha entendido, Nosotros no hemos sido llamados para ser diplomáticos. Nosotros hemos sido llamados para predicar el Evangelio y no avergonzarnos de ni un centímetro de nuestra creencia en el Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que Jesús fue tremendamente radical consigo mismo y por supuesto también con los demás. Cuando vemos a los discípulos predicando, ya desarrollando sus ministerios,
Vemos que cuando, por ejemplo, la gente llegaba y les decía, los sacerdotes, los que tenían autoridad para prohibirlo, no quiero que sigan orando por la gente enferma de Jerusalén. No les damos permiso para que sigan hablando de ese hombre que ustedes están empeñados en decir que está vivo cuando nosotros sabemos que murió. Y les daban todo tipo de castigos y de reprimendas y de prohibiciones. Ellos siempre decían lo mismo: no nos vamos a callar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pedro era un hombre tremendamente radical, y Pablo, ni te digo, ni te cuento. Eran personas tremendamente claras en su exposición. Incluso Pablo le llegó a escribir a Timoteo y le dijo: y si alguno no acepta lo que decimos en esta carta, señálalo, señálalo. Hermanos, este hombre no quiere hacer caso a la palabra de Dios. Dice, señálalo. Y hay momentos en los que Pablo, si no lo hubiera hecho, nosotros nunca nos hubiéramos enterado. Déjenme que les ponga este ejemplo. Cuando Pablo le escribe una carta al pastor Timoteo, pastor que dejó en la ciudad de Éfeso, le dice: Timoteo, escúchame, cuidado con Demas. Podía haber evitado ese comentario, ¿sí o no? Pero no lo evita. Dice, cuidado con Demas. Es un hombre que le gusta el materialismo, le gusta el mundo. De hecho, de vez en cuando se va al mundo y después quiere ser como uno de nosotros. Cuidado con Alejandro, que nos ha causado muchos problemas, muchos quebraderos de cabeza, dando mal ejemplo, dando mal testimonio. Cuídate y guárdate de él. Y hay momentos en los que Pablo dice: evita ciertas y determinadas personas o amistades o lugares. ¿Por qué? Porque el evangelio nunca se tiene por qué mezclar con nadie ni con nada para hacerlo más dulce y para hacerlo más suave y para hacerlo más popular. Es que realmente el evangelio nunca fue popular, el verdadero evangelio, El verdadero evangelio nunca fue popular. Me hace mucha gracia la cantidad de profetas que existen hoy en día. Profetas que solamente vienen a decirte lo que en el fondo tú quieres oír. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, serás y tendrás, tendrás y serás. Y es más de lo mismo, siempre lo mismo. Dios te va a bendecir, Dios está contigo, Él nunca te ha abandonado, Él ha visto tus lágrimas, tú no estás sola, tú no tienes marido, eres viuda, eres separada, pero no te preocupes, el Señor está contigo, Él te va a abrir puertas. Pero hijo, pero cuando uno va a la palabra del Señor, uno se encuentra que muchas veces los profetas eran apedreados. De hecho, la mayoría de los profetas fueron apedreados. Y no porque dijeran cosas bonitas, sino más bien todo lo contrario. Pregunto, ¿cuál fue la razón por la que al profeta, que era un profeta, Juan el Bautista, le cortaron la cabeza? ¿Cuál fue? Porque se atrevió, un acto de temeridad tremenda, decirle al rey de Israel, que en aquel momento era Herodes: la mujer que tienes se la has quitado a tu marido. Perdón, se la has quitado a tu hermano. Disculpe. Le has quitado la mujer a tu hermano. Te la has apropiado. Y no te es lícito hacer esto. ¿A qué rey le gusta que un don nadie aparentemente le diga las verdades delante de todo el mundo? ¿Le gustó a David la reprimenda que Natán le echó cuando fue al palacio y le dijo: pero si ese eres tú? A nadie le gusta que le digan las verdades, a nadie. Pero sin embargo, Juan el Bautista podía haber sido diplomático, podía haberse callado, estaba en la cárcel, por lo menos esperar a salir, sino que denunciaba el pecado de la máxima autoridad en aquel momento en Israel. Y eso le costó la vida, y eso le costó la cabeza. Hay una serie de cosas que hoy en día son normales, ya se han interiorizado en la sociedad de este país. Una de ellas, la homosexualidad. Cada vez más, y con esta gente que se han unido ahora para formar gobierno, menuda desgracia, los dos demonios que se han juntado para llevar este país por un buen camino. Son dos auténticos demonios. Miren todas las cosas que han hecho, todas las cosas que han dicho, quién los apoya, de dónde viene su financiación. No me extrañaría nada que comenzaran a meterse con las iglesias evangélicas. Ya lo intentaron el año pasado, obligando o queriendo obligar a los pastores a que fuéramos a la autoridad pertinente de la ciudad con el mensaje escrito de lo que íbamos a predicar el domingo, para que ellos dijeran: esto no se puede decir, esto sí, no, esto no. Ya hay una ley. Estos demonios ya aprobaron una ley
que si ofrecemos ayuda a un homosexual para que deje de serlo, podemos ser denunciados y terminar en la cárcel. Esa ley ya está aprobada. ¿Qué te parece? En Bélgica, me decían las hermanas que vinieron con nosotros en el viaje, que está prohibido evangelizar. No se puede hablar de Cristo en un puesto de trabajo a nadie. No se puede salir a la calle a repartir folletos. No se puede predicar en las calles de Bruselas, en el corazón de Europa. Allí, donde está el gobierno de Europa, no se puede evangelizar, es un delito. ¿Qué te parece? ¿Nos vamos nosotros a achicar ante lo que nos diga el mundo? ¿Desde cuándo la Iglesia ha necesitado el apoyo del mundo para poder o no poder predicar el Evangelio o servir al Señor? A mí me gustaría que todos los jóvenes de esta iglesia fueran tremendamente radicales en su vida, en su modelo de vida, en su universidad, en su colegio. Me gustaría que toda la familia de esta iglesia, me gustaría que todas las personas que vienen a esta iglesia fueran tremendamente radicales contra lo que hay que hacer radicales. Estamos en contra del aborto, es un crimen. Es un crimen mandar al cubo de la basura a miles y a millones de futuros niños, hombres y mujeres, porque molestan, porque no se les quiere o por la razón que sea. Es un crimen y no nos van a tapar la boca. El aborto es un crimen, aunque no esté penalizado por la ley, aunque esté permitido, el aborto es un asesinato. Nosotros somos pro vida. Creo que los gobiernos deberían de apoyar a las familias para que tengan hijos, no para que no los tengan. Nosotros estamos totalmente en contra de la legalización, por ejemplo, de la eutanasia. Es que no saben ustedes lo que significa eso. Empiezan facilitándole una muerte dulce a la persona que sufre en un hospital y al final van a terminar quitándole la vida a los viejos que les molesta porque hay que alimentarlos durante muchos años y no hay presupuesto para mantener a tantas personas que molestan. Y están a punto de aprobar esa ley. La eutanasia va a ser libre y abierta para que cualquier familia pueda en cualquier momento optar por quitarle la vida al que para ellos ya no tiene esperanza o molesta. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y nos quejábamos de los nazis, y nos quejábamos de las leyes que se aprobaron hace 70 años en Europa, pero estamos a punto de ver cosas terribles que ya no son delito, pero que a la luz de la palabra de Dios siguen siendo auténticas barbaridades. Estamos en contra del matrimonio entre hombres, entre mujeres, estamos totalmente en contra de eso. Estamos en contra de un montón de cosas que para la sociedad son normales. No pasa nada, total, vivimos en Europa, en un continente de modernidad, de democracia. Queridos hermanos, nosotros tenemos un manual y este manual es la Biblia, que nos dice que tenemos que amar, que tenemos que soportar al mayor. En la Biblia hay listas que se tenían que hacer en las congregaciones para poder sostener a las viudas que no tenían familia ni recursos, ¿se acuerdan? Pablo le decía a Timoteo, si hay alguna viuda en la iglesia, alguna mujer que no tiene familia, que no tiene hijo, que ha dado un buen testimonio, que ha dado un buen ejemplo y que ya es mayor de 60 años, pues apunten en la lista para que la iglesia les ayude en su mantenimiento diario, semanal o mensual. Eso está en la Biblia. Y la Biblia desde los tiempos de Moisés dice, cuidado, acuérdense del huérfano, del pobre, de la viuda, del extranjero. Son principios básicos y elementales que están ahí en la palabra de Dios. Y vemos que en la vida cristiana hay esperanza para el que está a punto de morir, pero que se puede orar por él y a veces el Señor le extiende la vida milagrosamente. Y hay personas entre nosotros que por la misericordia de Dios siguen todavía estando entre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos orado, hemos clamado, hemos pedido al Señor y Dios nos mantiene con vida hasta el día de hoy. No nos molestan la gente mayor, al contrario, la Biblia dice que ante la gente mayor hay que ponerse de pie y tener un respeto, porque son personas que han vivido mucho y están colmados de experiencia y debemos de amarlos y debemos de respetarlos. Y estamos viviendo en un mundo loco donde la radicalidad se ve mal, donde hay que ser de todo un poco para caer bien a todo el mundo, pero los cristianos no podemos claudicar ante la depravación del mundo que nos rodea. Y me da igual si nos llaman xenófobos, me da igual lo que me digan o lo que me llamen. La palabra de Dios no se tiene por qué casar con nada ni con nadie. Y estamos viviendo tiempos peligrosos. Jamás en España se ha dado lo que está a punto de darse. Y tenemos que doblar la guardia y tenemos que orar y ver qué es lo que le están enseñando a nuestros niños en los colegios.
Porque para los niños que lo ven todos los días y lo oyen y lo practican, me decía una hermana en este viaje que hemos hecho a Israel, una hermana odontóloga, que una niña, un niño de poca edad, llegó a su consulta con sus padres y le dijo que por favor a partir de ahora lo llamara Pepito. Se llamaba María, pero ahora ya el niño ha decidido ser Pepito. Porque el niño ha sentido que ahora quiere ser niño, o el niño ha sentido que quiere ser niña. Y estamos viviendo en un mundo loco, en un mundo donde lo malo es bueno y lo bueno es malo. ¿Y dónde está la radicalidad de los cristianos? ¿Dónde está esa voz profética de la iglesia que denuncia y dice, eso está mal, eso está moralmente delante del Señor prohibido? Me acuerdo que una vez un director de cine español, un degenerado, dijo que lo peor que le pudo ocurrir a la humanidad fue que Moisés subiera al monte Sinaí y bajara con aquel decálogo, con aquella ley que le amargó la existencia a toda la humanidad. Qué tremendo, ¿no? Es terrible, ¿no? Es terrible. Cómo se ríen de la Biblia. Y a veces hay pequeños detalles que uno dice, bueno, total, al fin y al cabo es una cruz, ¿no? Una cruz. Nosotros no adoramos a la cruz, adoramos al Señor, al que murió en la cruz. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Total, ¿qué más da que quiten una cruz? Pero es que detrás del quitar esa cruz hay toda una filosofía, hay todo un ataque, hay todo un deseo de quitar a Dios de la sociedad. Y gloria a Dios por nuestros hijos y por nuestros niños que tienen una escuela dominical y padres y madres cristianas, pero pienso en los millones y millones de niños que no tienen un punto de referencia ni de la Biblia, ni del Señor, ni la palabra de Dios. ¿Qué va a ocurrir con este país en los próximos 5, 8, 9 o 10 años? Por eso tenemos que reforzar la enseñanza en la escuela dominical. Tenemos que enseñar la palabra pura de Dios para que nosotros marquemos una diferencia y podamos ser lo que el Señor dice que tenemos que ser, luz y sal en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Estas palabras de Jesús, el que no está conmigo está contra mí, no podemos olvidarlas. No podemos olvidarlas. El Señor Jesucristo no vino a este mundo para que lo aclamaran, para que lo aplaudieran. Es más, cuando incluso querían proclamarlo rey, cogía y se iba y huía, porque Él sabe perfectamente que el que te aplaude hoy, mañana te pide la cabeza, como así fue, que entró triunfalmente en la ciudad de Jerusalén y antes de que terminara esa misma semana, esos mismos que le aclamaron y dijeron, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, esos mismos ante Poncio Pilato dijeron, crucifícale, crucifícale. Estamos viendo que hoy son capaces de decir cosas tremendas y a la semana siguiente cambian completamente. Dice, pero si ayer dijo que no, ayer dijo que no, bajo ningún concepto no, y ahora dice, sí, no hay ningún problema. Son como los camaleones, ¿no? ¿Saben el camaleón, no? Que según donde está, se adapta y cambia de color. La iglesia no es camaleónica. La iglesia tiene que reflejar la verdad en medio de la sociedad en la cual vive. ¿Cuántos dicen amén? Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que me gustaría que lo leyéramos en esta tarde y prestáramos suma atención. Son palabras proféticas del apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo y habla acerca del carácter, de cómo iba a ser la gente en los últimos tiempos. Quiero que vengan conmigo, por favor, a una de las cartas que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, palabras tremendas. Piensen ustedes y pregúntense si esto ya se está cumpliendo o esto es algo que todavía no ha aparecido. Pregúntense ustedes. Debes también saber esto. Él le ha estado dando doctrina, consejos, palabra, instrucción. Y dice, en los postreros días, y yo pregunto, ¿estos días cuáles son? Porque los postreros días no eran los días de Pablo, aunque ellos creían que eran los postreros días. No eran los tiempos de la Edad Media, eso ya pasó. Nosotros en este momento, yo no sé cuánto va a durar el mundo, ni sé cuándo viene el Señor, pero sí puedo decir con toda radicalidad que nosotros somos probablemente en este momento la última generación de creyentes en este planeta Tierra. Yo no sé si vendrán 2000 generaciones más, personalmente lo dudo, El mundo no va a aguantar, Así que estas palabras que vamos a leer son para nosotros hoy y aquí y ahora. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Lo expliqué una vez y se lo recuerdo. Esta palabra peligrosos es la palabra chalepos en griego, que significa tiempos desprovistos de toda moral. ¿Saben lo que dijo Nietzsche?
No hay nada más inmoral que la moral. ¿Qué te parece? En su famoso libro El Anticristo, un filósofo, creo que si no me equivoco que nació en Alemania, aunque era hijo de rabinos judíos. No hay nada más inmoral que la moral. Es alucinante, ¿no? Hoy en día una chica con una edad que diga en la clase que todavía es virgen, la toman por la tontita de la clase. Cosas realmente increíbles, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. No estamos viendo egoísmo, egolatría por todas partes, gente que solamente piensan en ellos mismos. Les importa un pepino el país, les importa un pepino la familia, les importa un pepino los problemas de los demás. Amadores de sí mismos, egoístas, avaros, vanagloriosos, soberbios. Nunca en mi vida he visto en este país tanta soberbia como en las últimas semanas. ¡Qué soberbia tan grande! Por parte de gente que tenía que ser un ejemplo, una soberbia brutal, blasfemos. Este país es un país, gracias al Señor, aquí en Canarias no se oye ni se ve, pero hay muchas provincias de España donde son blasfemos desde niños, blasfemando continuamente, permanentemente el nombre santo de Dios. Desobedientes a los padres, nunca hemos visto tanta desobediencia. Incluso hijos que se levantan y matan a sus propios padres, como hoy en día. Me acuerdo que en mi época se nos decía, cuando los padres o los mayores hablan, los niños se callan. ¿Se acuerdan? ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde quedó eso? Si hoy en día le dice al niño, no mamá, no, eso es mentira. Y la abuela, el papá y la mamá se tienen que callar hasta que el niño termine de hablar. ¿Quién tiene la culpa de eso? Los padres, que le permiten al niño mangonear, y la madre y el padre y todos en la familia giran en torno al niño. Y eso está mal delante de Dios. Si tu hijo domina tu tiempo, tu dinero, tus decisiones, si vienes o no vienes a la iglesia, si compras o no compras, si vienes o te vas, tienes un grave problema en tu casa, y la bendición se te está marchando por la vida de tu hijo o de tu hija, porque no le has pedido sabiduría al Señor para instruirlo según la palabra de Dios. Yo sé que lo que voy a decir hoy en día, hasta algunos te pueden hasta denunciar, es que me da igual. La Biblia nos enseña que hasta hay que disciplinar en algún momento puntual, hasta con la vara al niño. Pero hoy en día, al niño no se le puede decir nada porque se puede traumatizar. Te vas a traumatizar tú. Cuando veas que ese niño que hoy te controla, cuando tenga 14 o 15 años, te va a dominar la vida, te va a hacer llorar y sufrir como nunca te puedes imaginar. Instruye, enseña, moldea al niño en su camino cuando es pequeñito, y cuando sea mayor no te dará vergüenza decir, ese es mi hijo o esa es mi hija. Pero lamentablemente la desobediencia hay que desarraigarla de nuestros corazones, y más cuando somos pequeños. Porque los padres no solamente son los que parieron a un niño o una niña, sino son los instrumentos que Dios va a utilizar durante años para hacer de ese niño o de esa niña un hombre o una mujer de Dios, y no un salvaje y un malcriado. ¿Sabe lo que dice el libro de Proverbios, que está en la Biblia? El niño consentido avergonzará a su padre y a su madre. Y eso yo no lo escribí, lo dice la Biblia, Salomón. El niño mimoso, el niño caprichoso, el niño que no le puedes decir no porque se enfada, el niño que no le puedes quitar la PlayStation porque se pone como un salvaje, el niño que no le puedes decir vete a la cama porque es tarde, el niño que no se le puede decir nada, te hará pasar vergüenza en la iglesia, en el trabajo y en todo lugar donde vaya. Y la culpa la tienes tú, no el diablo, no el gobierno, no el pastor, no la familia, sino que Dios te ha dado la responsabilidad y el privilegio de poder criar a tus hijos en la palabra de Dios. Y si no lo hace, allá tú. Pero la Biblia nos enseña que esa es la responsabilidad de los padres. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, o de lo bueno, perdón, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Lean la lista, todo el capítulo 3 de Segunda de Timoteo es espectacular. Cómo va describiendo, parece que se escribió ayer. Parece que este capítulo, en vez de haberlo escrito Pablo hace 2000 años, parece que lo escribió ayer por la noche y lo recibimos hoy para leerlo en la iglesia. Es un capítulo profético que habla acerca del peligro de nuestra sociedad que se está descomponiendo, se está deshaciendo paulatinamente. ¿Y saben qué?
¿se han dado cuenta de cómo ha brotado la violencia en este país de una forma como nunca antes? Es que es una de las señales de los últimos tiempos. La Biblia dice en el libro de Génesis que cuando Dios miró hacia la tierra, todo designio, todo pensamiento, toda acción, todo acto de los hombres era bañado e impregnado de violencia. Nunca habido tanta violencia en España como hoy en día. Algunos dirán, sí, pero es que siempre hubo violencia, siempre hubo muertes, sí, ya. Pero no te olvides que la Biblia profetiza que la maldad se va a multiplicar. No sé por cuánto, pero la maldad se va a multiplicar. Y nosotros no tenemos que dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo. Dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, y me gusta muchísimo su expresión, dice, a ellos, a los del mundo, a los que no tienen la palabra de Dios, a los que no alaban a Dios, a los que no tienen la Biblia como base y fundamento de su vida y de sus acciones, dice, a ellos les sorprende de que ustedes no sigan en la corriente de ellos. Y es que nosotros, como dije en una ocasión, somos como el salmón, como ese pez que nace en el río, se pasa la vida en el mar, y hay un momento en el que algo le pasa que ni siquiera los científicos saben explicar qué le pasa a ese pez, que es capaz de adaptarse y pasar del agua dulce al agua salada y volver otra vez a adaptarse al agua dulce y estar días y días y semanas enteros luchando y peleando contra corriente hasta que llega reventado, agotado, y llega a un lugar a poner sus huevos y a fecundarlos, y allí muere. Es una cosa que los científicos no entienden, por qué el salmón no se reproduce en el mar. Al fin y al cabo ha estado toda su vida en el mar. ¿Por qué esa lucha? ¿Por qué ese empeño en ir contra corriente, golpeándose, jugándose la vida, al final para llegar a morir? Yo creo que Dios escogió, Dios creó a ese pez para hablarle a la humanidad, para decir, oye, tú no ves que todo el mundo va por el camino ancho. No dijo el Señor que hay dos caminos, no dijo el Señor que por el camino ancho va todo el mundo, pero es el camino que lleva a la perdición. Pero luego hay un camino estrecho que lleva a la vida eterna. El salmón lucha para al final llegar a morir. Nosotros luchamos para ir al final a estar por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos dejar que nada de este mundo, lo típico del mundo, se nos pegue a nosotros. Ni corrupción, ni celos, ni envidias, ni mentiras, ni vanagloria, porque ese es el típico estilo de vida de la gente. Mira los programas de televisión, ¿en torno a qué giran? ¿En torno a qué giran? Programas que valen millones mantenerlos. Cámaras, realizadores, directores, guionistas, un equipo inmenso para tener a 4 vagos dentro de una casa observando la vida, cuando la Biblia nos enseña que poner vuestros ojos en Cristo y no las cosas de la tierra. A mí qué me importa si va al baño, si se acostó con este o con el otro, si gritó o lloró. Nosotros tenemos que ser gente diferente. Tal vez para el mundo seamos gente rara, una especie en peligro de extinción, pero yo cada día estoy más orgulloso de ser predicador del Evangelio. Cada día estoy más orgulloso de llamarme cristiano. Cada día estoy más orgulloso de poder decir yo creo y estudio y memorizo y aprendo la palabra de Dios. Cada día estoy más orgulloso de haber aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Y cuando hablo con inconversos, y todos los días hablo con inconversos, yo digo, qué vacíos tan grandes. Solamente tengo que hablar de mujeres, de fútbol o de tonterías que tú dices, qué tragedia llegar a 40, 50, 60 años y no tienen nada. Aunque parece que lo tienen todo, en el fondo son unos pobres desgraciados. Porque el que no tiene a Cristo, no tiene nada. Siempre me gustaron aquellas palabras y fue una de las que primero aprendí cuando comencé a leer el Nuevo Testamento. Otra vez, una declaración tremendamente radical. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. No dice el versículo Juan 14:6, yo soy un camino. Dando por cierto que hay otros, ¿no? Yo soy una verdad. ¿Han oído ustedes alguna vez la expresión, todas las religiones, fin al cabo, son iguales? Todas las religiones al final te llevan a Dios.
¿El budismo te lleva a Dios? ¿La santería te lleva a Dios? ¿Los mormones te llevan a Dios? Primeramente, las religiones no tienen nada que ver con lo que estamos diciendo en esta tarde. Solamente hay un camino, una verdad y una vida, y se llama Jesucristo. Y nosotros seguimos creyendo hoy en día, aunque cada vez hay menos evangélicos, o más evangélicos que ya no pueden hablar así, incluidos pastores, y sé lo que digo. Nosotros seguimos creyendo que la única posibilidad de salvarnos es a través de la sangre de Jesucristo. Y seguimos hablando de sangre, y seguimos hablando de cruz, y seguimos hablando de muerte. Y no quitamos de la Biblia esas palabras para no ofender. Y seguimos creyendo que hay un cielo y que hay un infierno. Lo seguimos creyendo exactamente igual. Y seguimos declarando las verdades eternas del Señor Jesucristo. Y si tenemos que pasar humillaciones o rechazo de la familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo, de los compañeros de clase, estamos dispuestos a hacerlo porque no nos avergonzamos del Evangelio. Antes bien, creemos que es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Así que, queridos hermanos, a mí me gustaría tener una iglesia de gente radical. Gente radical contra el pecado, contra la homosexualidad, gente con las ideas claras. Me gustaría que si te hacen a ti un planteamiento, tú dijeras igual que lo que dice el hermano que está a tu lado, y no dijeran sí, pero es que unos en su iglesia dicen sí y otros dicen no. Me gustaría que todos tuviéramos las ideas claras, que todos tuviéramos la misma base, el mismo fundamento, el mismo criterio, la misma opinión. Me da igual si hablan con este, con esto, con aquella, todos te van a decir exactamente igual, porque todos estamos convencidos de que solamente hay una verdad, y esa verdad se llama Jesucristo. Yo sé que hoy en día tal vez cuesta mucho mantener firme nuestra posición, pero es que no hay otra forma de vivir el cristianismo. No hay otra manera. Yo no creo en un cristianismo a medias tintas. No me enseñaron, gracias a Dios, a vivir así. Creo contundentemente que Jesucristo no es uno más. Creo que Jesucristo es el único y no hay otro nombre. No hay otro nombre, que no lo hay. Si lo hubiera, lo tendría que decir. Pero la Biblia dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. Es que no lo hay. No hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Es que no hay otro mediador, no hay otra posibilidad, no hay un atajo, no hay un camino más corto. No, hay una manera, y esa manera es la que Dios nos ha enseñado y establecido en su palabra. Y por eso creo que si no vas a vivir para Cristo de una forma radical, plantéate para quién vas a vivir. Porque yo veo que en el mundo hay mucha radicalidad para lo de ellos. Incluso se ofenden los del mundo cuando no opinas y cuando no hablas como ellos quieren que hables. Pero nosotros no nos vamos a dejar manipular ni seducir por la corriente de este mundo, sino que decimos no. Y no me lo plantees de otra manera, porque te seguiré diciendo vivo o muerto, no, o sí, o lo que sea. Yo quiero que en esta tarde oremos al Señor, porque vamos a ver en los próximos meses, en el próximo tiempo, muchos cambios, y van a intentar de todas las formas habidas y por haber, legales o no legales, de que la sociedad claudique y sea como de un solo pensamiento, como esclavos, como borregos que todos a todos se igualan. Nosotros solamente doblamos nuestras rodillas ante el Señor Dios Todopoderoso. Y vienen tiempos en los que se va a demostrar quién va en serio y quién no va en serio. Porque eso es una de las cosas que hace la presión. Sacar a la luz la verdad y también la mentira. De tal manera que solamente aquellos que estén dispuestos incluso a dar su vida por Cristo, lo cual es un honor, eso es lo que va a permitir estos tiempos. Que salga a la luz nuestra verdadera madurez. Le decía a Marcos, y termino, Marcos, próximo año Dios va a ir abriendo puertas más grandes. Vete preparando un copastor ya. Vete preparando un copastor ya. Le dije a Anderson, vete preparando a alguien para que atienda también los jóvenes. Porque Dios va a seguir abriendo puertas, ¿sabes? Dios va a seguir abriendo puertas. Y puerta que Dios abra, puerta que nosotros vamos a aprovechar. Porque hay tanta hambre, hay tanta gente desesperada por oír la verdad del Evangelio. Y queremos estar preparados para presentar defensa, como dice la Biblia,
ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y saben una cosa que he descubierto: los inconversos saben cuándo tienen que recurrir a los cristianos y cuándo no les interesa recurrir a nosotros. Nos conocen en este barrio hace muchos años y cuando les interesa, pastor, pero cuando no les interesa, ¿verdad? Es interesante cómo Dios obra en las vidas y cómo nuestra vida sin palabras continuamente está demostrando la fe y la confianza que tenemos en nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar. Como decía el cántico, Señor, hazme un radical. Un radical no es un fanático loco, disparatado, que no piensa ni razona. No. Un radical es una persona que tiene claras sus ideas, sabe a quién adora, sabe a quién honra y a quién sirve. Un radical es una persona que tiene claras las ideas y bajo ningún concepto va a claudicar aunque los demás lo hagan. Un radical es una persona directa, clara y que sabe en quién ha creído. Y si tenemos que luchar contra corriente, estamos dispuestos porque no estamos solos en esta carrera, sino que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Y te damos gracias, Señor, porque queremos ser creyentes comprometidos, queremos ser una iglesia comprometida, que te honre y te deje en buen lugar en todo momento y en toda situación. Guárdanos de la mediocridad, guárdanos de vivir una vida superficial, sin compromiso, sin seriedad, sin santidad. Queremos ir en serio y te lo decimos en esta noche, Señor. Queremos marcar una diferencia en este mundo enfermo que no quiere abrir su corazón a la palabra de Dios. Señor, oramos para que tengas misericordia de este país. Ahora que se avecinan tiempos difíciles, pido que tú guardes nuestras vidas como nunca antes. Guarda a los verdaderos predicadores del Evangelio, tus siervos que predican la verdad, que no se casan con nada ni con nadie, esos verdaderos profetas que predican las verdades del Evangelio. Quita la paja, Señor, limpia tu iglesia, limpia tu pueblo, Señor.